¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Es un gusto poder estar con ustedes hoy. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la mesa redonda. Hemos estado hablando sobre el primer parcial, hablamos sobre la argumentación y ahora en este segundo parcial hablamos sobre la refutación. Pero quiero comenzar a darles en estas semanas que quedan antes de que finalice el parcial ejemplos de mecanismos de discusión. Tenemos el foro, la mesa redonda, tenemos el debate, tenemos varios elementos que nos van a servir para este panel de opinión. Todos ellos nos sirven para poder ver sus diferencias y saber distinguir cuáles son los elementos que componen a cada uno. Y a final de cuentas, cada uno de estos formas de discusión organizada, hay que decirlo, constituyen parte de nuestro aprendizaje escolar. Desafortunadamente en este momento sería muy complicado realizar uno de ellos, puesto que estamos limitados, pero ojalá cuando estemos en presenciales podamos llevar a cabo alguno y ustedes participar de la mejor manera, ¿no? Entonces, la mesa redonda, pues, vaya, tiene una historia interesante porque se remonta a la época de los reyes, en este caso del rey Arturo. La mesa redonda más conocida era literalmente una mesa redonda y alrededor de ella se sentaban los caballeros que aconsejaban al rey y que también formaban parte como de los gobiernos del reino, de los reinos que él representaba, y entonces ahí se tomaban grandes decisiones respecto a la guerra, respecto a la sociedad, respecto a las finanzas, en fin. Y entonces era una forma de interactuar para llegar a un punto. Bueno, la mesa redonda en nuestros días es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y opiniones en relación a un tema. Eh, Tema determinado, tema libre, ¿no? Cada situación es diferente y puede definirse como una especie de dinámica en la que los integrantes tienen la misma oportunidad de argumentar sus puntos de vista, ¿ok? Aquí es muy importante recalcar eso, que es la igualdad de opinión. Entonces, a la idea anterior se suma que en la mesa redonda no existe un grado de importancia o jerarquía entre los individuos que la conforman, puesto que cada uno posee los mismos derechos de participación. Aquí no es que porque yo soy maestra, ustedes tienen menos voz, o ustedes son los alumnos, tienen más voz que yo. No, aquí todos, nuestra opinión es importante, a favor o en contra, es lo que hemos aprendido a lo largo de estos parciales, que la opinión es igual, porque el propósito del argumento y del debate siempre será el punto común, la mediación, es decir, ideas no iguales, pero por lo menos que dentro de las diferencias nos complementemos. ¿Ok? Al ser una sociedad diversa, difícilmente vamos a pensar igual el uno del otro. Cada uno tiene una opinión diferente de, por ejemplo, hasta un tema trivial como las quesadillas, ¿llevan queso o no llevan queso? ¡Fum! Se abre luego el debate. Es que es quesadilla con queso. No, es que quesadilla es porque tortilla doblada con guisado. Y se hace un debate ahí. Entonces necesitamos aprender a debatir. El problema de muchas de nuestras conflictos sociales es que no sabemos escuchar la opinión de los demás y por eso tenemos manifestaciones violentas, tenemos persecuciones, tenemos asesinatos por diferencias de opinión, en fin. Así que es importante para un buen desarrollo social tener la capacidad como persona de respetar la opinión de los demás. No puedo hacer que todos piensen como yo, ni todos pueden hacer que yo piense como ellos. Pero es esa pluralidad la que nos hace vivir en una democracia. ¿Okay? Tenemos la fortuna que no muchos países tienen de vivir en democracia, en un pensamiento plural. Muy bien, después de este pequeño momento de reflexión, sí, seguimos con el tema de la mesa redonda. Y entonces, bueno, pues les decía que en ella el rey Arturo inició tomando decisiones importantes para su reino y ahora pues el objetivo principal de la mesa redonda es contraponer y analizar las diferentes opiniones y perspectivas que los integrantes tienen sobre el tema que se está en discusión.
Entonces, en la mesa redonda es necesario presentar a un moderador, que es quien se encarga de guiar la dinámica y mantener el orden para facilitar el derecho de palabra de los exponentes. El moderador en la mesa redonda, en el panel, en el debate, es la misma función técnicamente: controlar que esa discusión sea dinámica, regulada, respetuosa, fluida y ordenada. A eso se dedica él. Entonces la mesa redonda pues cuenta con la estructura que permite por discusión se realice de una manera coherente y organizada. Así que está formada por una presentación, el desarrollo de los argumentos, ronda de preguntas y respuestas y finalmente una conclusión. Todas las normas de dinámica se establecen y aceptan antes de comenzar el intercambio de ideas. Como ya para evitar precisamente esa confrontación agresiva, previamente se avisa el tema y se acuerdan cuáles son las normas. No, pues que cada uno tenga 3 minutos. 3 para debatir, 3 para esto, 3 para aquello, 3 para conclusiones. Bueno, vamos a tener 2 representantes de cada lado, se van a preparar en el tema y van a presentar. Entonces, dentro de las características de la mesa redonda tenemos que es una exposición oral. Es decir, la mesa redonda su característica es que la discusión de los temas se hace a través del lenguaje oral. Sin embargo, el moderador y los integrantes pueden también apuntar las diferencias de opiniones que tengan con el resto del equipo para luego hacer un énfasis en algún punto específico. Recuerdan que hablamos sobre eso, de que cuando otro compañero está exponiendo debes de estar anotando si tú tienes alguna precisión que hacer para que no se te olvide, para darle orden, para que fluya, ¿no?, correctamente. Bueno, a eso se refiere este punto. También en la mesa redonda no existen jerarquías, lo voy a volver a repetir. Durante la realización de una mesa redonda exitosa no deben existir jerarquías ni diferencias. Cada integrante desarrolla su opinión, así como su punto de vista sobre el tema a debatir. No hay espacio para las distinciones ni para los privilegios. No es como que, no, es que esa persona es licenciado, entonces pues tiene que hablar más porque yo pues no tengo mucho que decir. No, tiene que ser una mesa equilibrada. Personas preparadas argumentando, personas preparadas contraargumentando, viceversa. Otra característica será el tiempo de duración de la mesa redonda. Se acuerda antes de llegar ahí a debatir, y se establece el turno para el derecho de palabra de cada uno de los integrantes, el cual debe de ser respetado y no ser objeto de interrupciones por los demás integrantes. Es decir, cuando otra persona está hablando, guardamos silencio, y cuando yo estoy hablando, ellos deben de guardar silencio. Y es como un juego de ping pong, siempre lo he visto así: sacas, respondes, equilibrado, porque si no, imagínate, eso se sale de control, como el ejemplo que vieron en el debate de TV Azteca, ¿lo recuerdan? Que se salió de control y cada quien estuvo diciendo lo que quiso y al final ofendieron a título personal a la gente que estaba ahí y fue muy desagradable. Bueno, la mesa redonda también, otra característica es que tiene reglas, y para que funcione bien, pues obviamente estas reglas se espera que sus integrantes las sigan, así como la audiencia y el moderador. Entonces, la principal regla de la mesa redonda es la ausencia de jerarquías, y la segunda va a ser el manejo del tiempo, el cual pues va a estar a cargo totalmente del coordinador o moderador. Otra característica es que la mesa redonda tiene objetivos, es decir, que puede ser decidir sobre algún tema o debatir sobre diversos asuntos o simplemente intercambiar conocimiento. También otra característica son los roles. Cada participante en la mesa redonda tiene un rol, es decir, una función que se espera que siga, y obviamente pues debe de ser fomentar el diálogo, respetar la opinión del compañero, etcétera, etcétera. Entonces la mesa redonda pues se compone de participantes y de otros elementos que la ayudarán a poderse conformar de una mejor forma. Vamos al siguiente video y les hablo entonces sobre las características de los elementos de la mesa redonda.